Sensores, tengan muy buenos días y bienvenidos ya al penúltimo episodio que hemos preparado con mucho esmero para todos ustedes, ya que quisimos exaltar la importancia del intercambio estudiantil de una manera diferente. Y es que esta experiencia la puede aprovechar cualquier estudiante. Año con año son cientos los afortunados que tienen el privilegio de viajar a otros lugares y conocer diferentes partes del mundo. Y quiero destacar que más adelante descubriremos quiénes son los 2 integrantes de nuestro equipo Sensor que vivirán esta experiencia. ¿Quieres saberlo? Descúbrelo más adelante, ya que viviremos junto con ellos la emoción y adrenalina de dejar la ciudad. Además, les traeremos entrevistas muy interesantes con estudiantes que han aprovechado la vivencia del intercambio a su máximo y que han regresado a Tijuana recientemente a reencontrarse con sus familiares y seres queridos. Así que disfruta este especial que el equipo de producción preparó para estos 30 minutos. Y si aún no te decides, verás que al final no la pensarás más. Sensor UABC los invita a que vivan el intercambio estudiantil. El día de hoy le damos la despedida a un joven de movilidad estudiantil y nos platica un poco de su estancia en UABC Campus Tijuana. Hola a todos, mi nombre es André de Castro, soy un alumno de intercambio en la Facultad de Artes aquí en Campus Tijuana en la UABC. Venir a México fue una sorpresa muy buena porque no fue mi primera opción, pero resultó ser una buena sorpresa. Conocer toda esta cultura, la gente, la comida, todo en México fue muy bueno. La música fue algo que no esperaba. Fue un shock cultural muy grande y muy bueno que me hizo a mí crecer como persona. Me trataron súper bien acá, fue una experiencia muy buena. La gente de Tijuana son muy buenas personas, es gente que te puedes adaptar muy fácilmente, te ayudan con todo. Me llevo a Portugal una maleta llena de cultura, con toda cultura de comidas, que fue lo que más me afectó, porque la comida sin duda es súper diferente, los tacos, las flautas, todo lo que es tradicional acá. La música también. He aprendido también a hablar español, que es algo que ahora sí ya creo que puedo decir mínimamente que sí, que puedo hablar español, porque llegué acá con unos 15% de español. Gracias a mis presentaciones, mi vida profesional acá ha crecido mucho. Ya me he dado cuenta que a veces camino acá por la universidad y gente me para y me dice: oye, ¿tú no eres el mago? Sí, soy el mago. Me gustó mucho tu espectáculo. Y sí, miro que la gente me conoce y que les gusta el trabajo que hago. Y por ahora, como ya me voy a dejar acá un pequeño proyecto, el de volver a México y poder hacer más espectáculos acá y quizás una carrera. A todas las personas que fueron influentes en mi intercambio, a los cimarrones principalmente, que fueron las personas con quien más conviví y más me hicieron sentir en casa. Muchas gracias por esta experiencia, fue increíble y espero verlos en muy breve. Esto es Sensor UABC.
Gracias por seguir con nosotros en este especial de movilidad estudiantil. Y Alexia, es muy interesante el hecho que los extranjeros se interesen por conocer lo que ofrece nuestra región. De hecho, así es, Daniel, porque la verdad yo creo que nadie que visita Tijuana se queda insatisfecho, sino todo lo contrario, hasta prueba nuestros tradicionales tacos. Pero ¿nos podrías decir por qué nos encontramos en un aeropuerto? Bueno, pues es el lugar clave de cada viaje y además las personas pasan muchas horas aquí, pero realmente el principal motivo por el que estamos aquí es porque 2 de nuestros integrantes se van de intercambio estudiantil. ¿Y qué tal si mientras sabemos quiénes son los integrantes que se van a ir de intercambio, vamos a conocer unas de las experiencias de estudiantes que se han ido a otras partes del mundo? Vamos a verlo. Esto fue lo que me quedó. En el momento que estaba a punto de abordar el avión, solamente tenía una cosa clara, que iba a un destino desconocido. Por una parte, sentí una mezcla de curiosidad y adrenalina por saber qué nuevas experiencias viviría cuando el avión aterrizara. Pero por otra parte, el miedo también estaba presente. El miedo a empezar de cero y construir nuevos recuerdos. Hola, soy Claudia Luébano y estuve de intercambio en la Universidad de Santiago, en Chile. Hola, bueno, ahorita me encuentro sola en casa, así es, mis amigos se fueron y decidieron dejarme sola. En sí, lo más difícil es tomar la decisión de irse, simplemente porque vas a un destino desconocido en donde la única persona que conoces es a ti mismo. El intercambio, del principal propósito, es totalmente académico, pero cuando tú vives esa experiencia te das cuenta de 2 cosas, que te sirve para extender tu círculo social y sobre todo para despertar ese lado aventurero que tenemos. Ahora solo me la paso pensando en qué otras ciudades me gustaría conocer. La cultura chilena y la mexicana no son tan diferentes, y más porque en Chile festejan cualquier triunfo que tiene el país. Y yo creo que algo muy importante es que me tocó estar en intercambio justamente cuando fue la Copa América. Y pues en esa época todo era diversión, todo era celebración. Entonces eso me ayudó mucho a sentirme parte de esa cultura. Porque al igual que el mexicano, el chileno adora el fútbol. Quiero hacer la invitación a todos los cimarrones a que formen parte del programa de intercambio estudiantil. Lejos de fomentar la experiencia académica, también fomenta la confianza y la seguridad en uno mismo. Muchos dicen que se es valiente porque toma la decisión de irse y no tiene miedo, pero la valentía es tener miedo y aún así enfrentar tus retos. Hola, mi nombre es Luciano Gámez y soy estudiante de Relaciones Internacionales de 9º semestre. Realicé mi intercambio a Hungría el año pasado. Realicé mis estudios en la Universidad Kodály János Főiskola. Cursé 5 materias enfocadas en lo que son los estudios sociales de Europa. El método de enseñanza de Hungría es multicultural, reciben muchos alumnos de diferentes países, principalmente de Kazajstán y de Turquía. Tuve la oportunidad de hacer distintos viajes en Europa, aprovechando que los viajes en avión en Europa son muy baratos. Viajamos también a Roma y lo primero que visitamos, por supuesto, fue el Coliseo. Y el Coliseo es impresionante, es un poco más pequeño de lo que esperé, pero es una arquitectura impresionante. Budapest es una ciudad que en arquitectura es impresionante. Es famosa por los puentes que unen a la parte de Buda y de Pest, que así se divide la ciudad, dividida por el río Danubio. En Hungría las personas no hablan inglés, entonces se nos dificultó mucho interactuar con las personas locales, igual con los alumnos de la universidad, porque su cultura está muy enfocada en lo que es hacia adentro del país. Entonces recomiendo plenamente que se vayan de intercambio, váyanse a un lugar en donde no les salgan las cosas fáciles, donde les cueste trabajo mantenerse ustedes mismos, donde se obliguen a salir a la sociedad y a buscar gente con quien convivir o buscar la manera de sobrevivir de una manera más barata, por ejemplo. Recomendación número 1, cuando vayan a otro país, inscríbanse en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tienen una página y un registro para mexicanos en el exterior. Eso es muy importante por cuestiones de seguridad. Si algo les llegara a pasar, ustedes pueden ponerse en contacto con el consulado y el consulado los puede atender de la manera que puedan. Otra recomendación es que aprendan sobre los precios del país a donde van. Algunos productos son más caros o más baratos dependiendo de dónde se van. Por ejemplo, en Hungría la carne de res es muy cara. Entonces, yo les recomiendo que investiguen sobre los productos que ustedes van a tener que pagar más y por los que van a tener que pagar menos y hagan comparaciones con el peso mexicano. Y otra recomendación también es que cuando salgan utilicen Google Maps o utilicen un mapa tal cual, porque es muy fácil perderse, sobre todo en un lugar que no conoces, y
en donde es difícil pedir direcciones. Y finalmente les recomiendo que no lleven el pasaporte con ustedes mientras están viajando. El pasaporte es muy importante y si se les pierde pueden meterse en graves problemas, incluso pueden ser deportados. Entonces, y necesitan llevar una identificación con ustedes, saquen una copia del pasaporte y llévenla con ustedes. Y no olviden también llevar en la mano el seguro de gastos médicos, también el número para que ustedes se comuniquen en caso de que algo les llegara a pasar. Fuera de eso, todo es diversión. Sí, me gustaría irme de intercambio estudiantil. Sí. Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. A España. A mí me gustaría irme a Guadalajara. A Inglaterra. Me gustaría irme a Alemania. En España tiene una cultura muy buena para la hotelería. Es un país que tiene una gran infraestructura económica, por lo tanto hace como más ameno vivir ahí. Me gustaría irme a México porque ahí tendría más experiencia de llevar a cabo lo que se trata de mi carrera y sabría muchas cosas más. Porque tienen mucho potencial en lo que es mi licenciatura y creo que me ayudaría. Sí me serviría porque así me podría desarrollar más en lo de mi carrera y aprender cosas que aquí no aprendería, así es que sí. Claro que sí, aprendes muchas cosas, conoces mucha gente, muchas culturas, porque no nada más van de México, también van de, China, Japón, depende de qué lugar quieras conocer. He tenido varios conocidos, de hecho una ahorita está en Disney y entonces lo que me cuentan y la experiencia que han tenido, aparte de lo laboral, pues en lo personal han tenido un crecimiento bastante amplio y pues supongo que les ha servido bastante. Sí, te lo platico así con la misma emoción, yo creo que todos regresan emocionadísimos de la aventura y de todo lo que vivieron por allá, incluso probaron unas comidas, como te digo, siguen cotorreando con sus amigos por Facebook, sus números. Yo creo que si en otra ocasión ellos se volvieran a ir, yo creo que volverían a escoger el mismo lugar para volver a pasar lo mismo o para vivir otra vez esa aventura de la que se fueron. Hola, mi nombre es Alain González, tengo 24 años de edad y curso el 7º semestre en la carrera de Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en UABC. Decidí irme a intercambio el semestre pasado porque es una experiencia muy enriquecedora para cualquier estudiante. La universidad destino fue la UAM en Azcapotzalco y en ella cursé la carrera de Diseño Gráfico de la Comunicación. Para ser más exactos, fueron materias de fotografía y cine, siendo la principal técnicas de iluminación. Llegar a la Ciudad de México fue un choque cultural muy fuerte para mí, porque yo soy de una ciudad fronteriza, donde el estilo de vida es más tranquilo, en el transporte no tienes que estar batallando por ir sentado o estar peleando porque va muy lleno. Entonces sí fue algo complicado, pero terminé adaptándome. Sin embargo, haberme ido de intercambio me ayudó en el ámbito profesional y personal. Esta es una experiencia que todos deben tomar, ya que UABC te brinda las puertas para que lo hagas. Solamente debes llenar tu papeleo tal y como te lo diga tu coordinador y ya lo demás es esperar. Entonces los invito a que lo hagan. Yo decidí participar en un programa de movilidad estudiantil internacional porque me pareció un proyecto nuevo, interesante y muy divertido. Decidí, ponerme a prueba a mí mismo, dejar a mis seres queridos, dejar a mi escuela que tanto quiero, que es mi orgullo, mi alma mater. Y pues decidí ponerme a prueba a mí mismo y ¡pum! Tomé la decisión, apliqué, fui aprobado y me fui alrededor de poco más de 6 meses. Viví la experiencia y a pesar de que es un país latino, que hablan español y que se encuentra aquí en América, tienen costumbres totalmente distintas que en México. El colombiano, yo estoy impresionado de lo respetuosos que son los colombianos, de lo fraternales y pues he aprendido muchas cosas nuevas de su cultura, me sentí muy bien aceptado. El tema de la comida fue algo que yo siempre así como que dije, ay Dios mío, ¿dónde están las cosas que tanto amo en México? O sea, ¿dónde están las tortillas? ¿Dónde está el picante? ¿Dónde está tomar Coca-Cola, en las 3 comidas del día? O sea, me tuve que de repente adaptar a todas esas cosas que no hay allá. Muchas cosas de las que a mí me gustan, por ejemplo, sabritas, dulces mexicanos, todas esas cosas, pues dejé atrás, pero créeme que la experiencia fue muy buena. No encontré cosas que de repente yo consumía, pero encontré cosas nuevas, visité muchos lugares y sobre todo conocí a un país que tiene mucho que dar. Y yo los invito de verdad a que
tomen la decisión de irse de intercambio, no solo a Colombia, o sea, puede ser a cualquier otro país de aquí de América, de Europa, no sé, de Asia, no sé, comparar culturas es muy divertido y eso de hacer amigos por todas partes es fenomenal. Y seguimos en este especial de Sensor UABC, donde hemos visto grandes experiencias de alumnos que se han ido de intercambio en años pasados. ¿Tú cómo has visto esto hasta ahorita, Dani? La verdad, muy interesante. Si me hubiera gustado que hubiera más tiempo para ver más anécdotas de ellos. A mí la verdad como que ya me están dando ganas de viajar, ¿eh? Alexia, ¿no serás tú la que se va a ir de intercambio estudiantil? ¿Qué tal si vamos a ver el siguiente bloque y lo comprobamos? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexia Beltrán, estudio la licenciatura de Comunicación aquí en UABC y actualmente pasé a 7º semestre para irme de intercambio al DF en UNAM. Hola, mi nombre es Denise Jiménez, actualmente estoy estudiando la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, voy en 7º semestre y apliqué para irme de intercambio a Argentina, Mendoza. La verdad, lo que yo espero de este intercambio es tener una gran experiencia ya en el DF, conocer a mucha gente y sobre todo relacionarme más en el campo de la comunicación y la televisión, que es lo que siempre he querido hacer. Lo que espero con este intercambio es abrirme el panorama a diferentes culturas. Creo que irte de intercambio es una experiencia que te dura toda la vida. Quiero conocer cómo se comportan las personas en otros países porque va a ser totalmente diferente a como es aquí en México. Quiero reforzar lo que aprendí aquí mismo en la universidad. Quiero reforzarlo en la Universidad Destino. Definitivamente los preparativos para el intercambio son algo muy importante. Tenemos que ver cómo nos vamos a ir, los boletos de avión, en dónde nos vamos a quedar, por supuesto, quién va a ser tu compañero de cuarto y que el departamento quede cerca de tu universidad. Yo recomendaría nunca dejar nada para el último porque al final siempre vas a sentir más presión, te vas a estresar. Conmigo siempre hay que hacerlo con tiempo porque al último momento quieres sacar hasta el seguro internacional, quieres ir al otro lado a comprar tus cosas y está mal porque al final sientes la presión. Yo ahorita exactita porque alcancé a hacer mis trámites, pero no recomendaría a nadie hacer lo que yo hice, dejar ciertos trámites importantes al último. La forma de vivir de Tijuana es lo que va a extrañar tanto como lo que es el picante, porque los mexicanos comemos mucho picante y allá no van a comer nada de picante. Hola, mi nombre es Daniela Barajas, soy estudiante de comunicación aquí en UABC, voy en 9º semestre y cursé mi 8º semestre de intercambio en Colombia. El país donde viví fue Colombia y la ciudad se llama Cali. Sí les dije que mi vista era muy bonita, ¿verdad? Bueno, yo creo que más o menos es por esto que deben de llamarle la sucursal del cielo. La escuela estaba muy bien, estaba muy grande, estaba como hacia arriba, mis salones eran como de 6 pisos, tenían alberca y el campus era muy bonito y todos nos recibieron muy bien. Decir que vienes de afuera como que hace que todos te pongan atención, es como, oh, mexicana, y yo así. Pues no sé, pero hace mucho sol. Hola, buenos días. Buenos días, humanos. Conocí Cartagena y Santa Marta y el Parque Tayrona, que parece Jurassic Park. Está súper bonito. Conocí Guatapé y Bogotá. Y cuando terminaron mis 5 meses, antes de volver a México, yo tenía tiempo. Crucé todo Ecuador en bus y luego Perú. Fui a Machu Picchu, en Ecuador fui a Baños, fui a la mitad del mundo, en Quito. Luego llegamos a Bolivia. Ahí casi no quieren a los extranjeros, los bolivianos, y ahí fui al Salar de Uyuni, que está espectacular, es kilómetros y kilómetros de blanco, está muy bonito. Y de ahí yo iba con 2 amigos del DF y ellos me dijeron que ya no les alcanzaba para seguir y yo aún tenía dinero ahorrado, entonces ellos se regresaron a Colombia y yo viajé sola a Argentina, a Buenos Aires.
Uno de los principales retos al que me enfrenté fue que la escuela donde estuve nos dieron beca de estancia, lo cual era muy bueno porque pude ahorrarme la renta y ese dinero lo ahorré para viajar terminando el intercambio. Pero tuve que vivir con 12 personas. Entonces, pues en mi casa éramos 4 y nos volvíamos locos. Entonces aquí eran 12 personas que vienen de diferentes estados, que tienen costumbres diferentes y, por ejemplo, un sentido de la limpieza muy diferente. Eso fue muy complicado. Compartíamos una cocina, un espacio común y yo compartía cuarto con una chica. Entonces eso fue un poco complicado, pero como en todas partes nos hicimos bandos, éramos 6 y 6 y yo tenía mi pequeña familia, comprábamos mandado juntos, cocinábamos y poco a poco nos acoplamos y terminamos cuidándonos unos a los otros. Eso estuvo muy bonito. ¿Qué extrañé de México? Y de Tijuana. La comida. Uno no sabe cuánto puede extrañar la comida mexicana hasta que no la tiene. Yo quiero invitar a todos los estudiantes a que como yo salgan. Es muy importante conocer lo que hay fuera porque el corazón no quiere lo que no conoce. Entonces hay que salir a ver porque el mundo tiene muchísimas cosas. Adiós. Ay, mi amor. Mira quién está aquí. Eres una grosera. ¡Qué emoción! ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegó! ¡Eres una grosera! Porque tiene un color muy llamativo. Ay, mi amor, bienvenida a casa. Los jefes vinieron por mí. Sensores, gracias por seguir con nosotros en este especial y como ya se han dado cuenta, quien se nos va de la ciudad es nuestra amiga, nuestra conductora Alexia Beltrán. Alexia, ¿cómo te sientes? Pues la verdad me siento un poquito triste y melancólica porque voy a extrañar mucho a mis papás, a mi familia, a mis amigos, a ti como conductor, pero la verdad sí estoy emocionada, tengo que admitirlo. Voy a vivir en el DF, que es una ciudad grande, bonita y voy a conocer a mucha gente. Nosotros también te vamos a extrañar. Y también a quien despedimos es nuestra compañera de Relaciones Públicas, Denise Jiménez, quien partirá al país de Argentina. Denise, ¿cómo te sientes? La verdad me siento muy emocionada porque voy a conocer un país ajeno al mío, voy a conocer muchas personas y ya estoy ansiosa por irme. Bueno, como equipo de producción les deseamos los mejores de los éxitos estos 6 meses que partirán y pues mucho éxito. Y queríamos agradecerle a la producción por darnos la oportunidad de estar aquí y vivir junto con nosotras el intercambio estudiantil. Es por ello y por la amistad que les tenemos que nos encontramos aquí desde el aeropuerto para despedirlas de la ciudad. Y pues nos vamos porque nos pero deja antes la el abrazo vida. Claro. de la amistad. Pues vámonos. Se va Alexia. Ya se va Alexia. Estoy triste. Ay, Guillermo, me pones nerviosa, me pongo más triste todavía. Ganar el programa. Una nueva experiencia. Una buena experiencia, esperemos. Nueva y buena experiencia.
Hola. Ay, hola. ¿Dónde estamos? Aquí en la foto. En la Concagua. Ya. ¿Ponerme hielo? No. ¿Ponerme hielo? Póngase ahí. Hola Denis, ¿qué tal tu experiencia aquí en Argentina? Cuéntanos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Saludos desde Mendoza, Argentina. Aquí me la estoy pasando increíble, con los paisajes hermosos y la gente súper amable. Oye, ¿y cómo es el ambiente ahí en la universidad? Estoy ahorita en la Universidad de Congreso aquí en Mendoza y el ambiente es muy padre. Los profes son muy buenos, son muy atentos conmigo y la verdad creo que voy a aprender bastante este semestre aquí. Oye Denis, ya se te está pegando el tono argentina. Me estás hablando así. Boludo. Bueno Denis, te dejamos y que sigas viviendo tu experiencia. Nosotros te seguiremos extrañando y nos vemos aquí pronto. Gracias Daniel, nos vemos pronto. Te mando un abrazo. Me saludes a todos por allá. Bye. Alexia, me da mucho gusto volver a verte. ¿Cómo estás, amiga? Ya estoy a mí también, Daniel. Pues muy bien, fíjate, aquí disfrutando de el DF. ¿Y ustedes cómo están allá? Extrañándote, nos haces mucha falta aquí. Pero cuéntanos, ¿cómo te la estás pasando allá en México? Pues está muy divertido, la verdad. Es una nueva experiencia que definitivamente se tiene que aprovechar. Y llevo 2 semanas aquí sola y he visitado como que varios museos y todo, pero he estado un poquito ocupada porque ya empezaron las clases desde la semana pasada. Oye, cuéntanos cómo está el ambiente allá en la universidad. Ay, fíjate que aquí siento que en la ciudad como que se mueve muy rápido. Sí. Como que todos siempre andan bien acelerados y un montón de cosas. O sea, de que hasta me da risa porque en la universidad como que todo el mundo se está cambiando de clase y como no tienes tiempo de comer, todo el mundo va como con sus sándwiches y corriendo al salón y todo. Como que cosas que no ves en UABC, ¿no? Pues con mucha nostalgia les digo que nuestros canales son 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Y si ustedes se perdieron algún episodio de nuestra 7ª temporada, les recuerdo nuestras redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Compártenos y dale me gusta. Y tampoco se pueden perder el capítulo de este domingo, ya que tendremos un gran especial de despedida de la 7ª temporada de Sensor UABC. Y recuerden que Sensor seguirá detectando el quehacer universitario y de la región. Alexia, me dio mucho gusto volver a verte y ver que te la estás pasando muy bien y aprovecha esta experiencia que estás viviendo. Nos vemos pronto aquí en Tijuana, ¿ok, Alexia? Sí, claro que sí, muchas gracias. Me dio mucho gusto verte a ti y a Guillermo también. Ok, nos despedimos. Bye, Alexia. Y le mando un saludo a todos de mi parte. Ok, bye. El intercambio estudiantil es una magna experiencia, ya que el aprendizaje que obtendrás será útil para toda tu vida. Conocerás y aprenderás de diferentes culturas. Te ajustarás a un nuevo estilo de vida distinto al tuyo, con diferentes hábitos, tradiciones y costumbres. Aprenderás a administrar tus recursos económicos para alcanzar tus metas y saldar tus gastos. Mejorarás tu currículum y tendrás mejores oportunidades en el campo laboral. Al estar lejos de tu familia, te conocerás más a fondo y adquirirás mayor madurez en tus valores como persona. Si viajas a un país donde no hablen tu idioma, perfeccionarás y dominarás el segundo idioma. Ganarás una nueva perspectiva del mundo al convertirte en un ciudadano global. No desaproveches la oportunidad de cimentar bases para tu éxito personal y profesional. ¡Vive el intercambio estudiantil! ¡Vive el intercambio estudiantil! ¡Vive el intercambio estudiantil! ¡Vive el intercambio estudiantil!